La niña de la escuela. Es una escuela en medio de un barrio céntrico de la ciudad. Se dice de que ya hace algunos años fue el convento de monjas. Ahí había una pequeña capilla donde se llevaban a cabo las ceremonias de personas muertas, de bajos recursos o de las mismas internas del convento. No se tiene conocimiento a ciencia cierta sobre dónde era la capilla, pero algunos profesores y mujeres del aseo aseguran que en la sala de profesores, cuando están solos, han visto a una monja con su hábito café. Solo la ven de pasada, porque de inmediato desaparece. Soy profesora de esta institución. Aunque se habla mucho del tema, yo siempre hago oídos sordos a estas historias. Y no porque no crea en ellas, al contrario, soy tan miedosa que si las escuchara con atención no podría dormir en las noches. Carmenza es la señora de la limpieza en el turno de la tarde, el mismo que me corresponde a mí. Muchas veces ella se queda después de las 5:30, que termina la jornada limpiando algunas aulas. Una tarde, en la cual también yo me había quedado calificando algunos exámenes, la escuché bajar gritando de la segunda planta. Corrí a ver en qué podía ayudarla. Desde que la vi, supe que lo ocurrido era algo bastante aterrador, porque sus ojos estaban desencajados. Iba a pasar por mi lado sin notar mi presencia. Al tomarla del brazo, dio un grito de espanto. Casi no lograba entender quién era yo. Al reconocerme, cayó en mis brazos llorando. Empezó a contarme lo ocurrido. Y aunque no quería escucharla, por lo que dije antes, que soy bastante miedoso, debía hacerlo. Ahí solo estábamos ella y yo. El vigilante, que era la otra persona que estaba en las instalaciones, se ubicaba en la portería, y ésta quedaba muy retirada. Carmenza me comentó que había subido a esta segunda planta a bajar un escritorio que necesitaba la directora para la mañana siguiente a primera hora. Fue a prisa porque ya había terminado sus otras labores y quería irse a casa a descansar. El escritorio en mención estaba tras unas sillas, así que empezó a quitar silla por silla para sacarlo de ahí. En uno de esos momentos sintió esa sensación que había alguien allí con ella. En un principio no prestó atención si alguien había subido ahí. La verían trabajando. ¿Cuál era el problema? Aún así, en un momento dado, miró atrás y vio cuando movían una silla. Mejor dicho, se movía sola. Fue arrastrada a unos 2 metros por el piso. Ella dio un grito de terror y salió corriendo sin percatarse de cerrar la puerta. Algo que se exigía en su trabajo, pero a ella no le importaba. Solo quería huir. Al llegar a la esquina donde se perdía el aula y la puerta, escuchó cuando la cerraron de un solo golpe. Aunque muerta de pánico, miró atrás y lo que vio le causó más terror aún. Allí había una pequeña niña de unos 7 u 8 años, con el uniforme del colegio. El uniforme no era el actual, era uno que se había usado algunos años atrás. Aunque la niña sonreía con cordialidad, en sus ojos se veía una tristeza. Ella solo podía sentir terror. Corrió despavorida, mientras escuchaba la risa infantil de la niña. Una risa dulce, pero que ella sabía que no era de este mundo. Abrazadas, bajamos a la portería y nos fuimos a casa en un mismo taxi. Debo confesar que esa noche no dormí bien, y las pocas ocasiones que lo hacía, tenía pesadillas con aquella niña, la cual yo no había visto.
pero por la narración de Carmenza la tenía grabada en mi mente. Esta situación desencadenó una serie de sucesos paranormales. Un profesor que estaba haciendo una pasantía, debido a esto tenía clases en la mañana y en la tarde, así que permanecía la mayor parte del tiempo en una escuela. Una noche se quedó a rectificar un trabajo escrito de un chico, aunque le parecía muy importante. Tenía dudas que algunos apartes eran copia de una obra famosa. No quería dar una buena calificación a alguien que había usurpado una historia ajena, así que para entender mejor dónde la había leído antes, empezó a leer en voz alta como para tener una referencia. Al entender que si era un plagio, escuchó una voz infantil que la acompañaba en la lectura. Levantó la mirada confuso. ¿Qué niño podía haber aún en las instalaciones? La vio y desapareció. Él había escuchado la historia de Carmenza y supo que se trataba de la misma niña o el mismo fantasma. Cayó en cuenta que estaba en la misma aula de clases. A pesar de ser un hombre bastante escéptico de estas cosas, sintió miedo. Sin más, salió del aula. Tuvo la precaución de cerrarla. No se sentía capaz de ver de nuevo al fantasma de la niña. Unos días después, 2 niñas fueron llevadas a coordinación, ya que fueron descubiertas en una discusión acalorada con palabras fuertes. Algo muy raro entre ellas. Eran muy buenas amigas. La historia que le contaron al coordinador disciplinario es bastante extraña y llena de terror. Las 2 niñas fueron al servicio sanitario. Una entró mientras la otra esperaba afuera. En un momento dado, la de afuera empieza a gritar y a patear la puerta. «¡Ya te saco, amiga!», gritaba, mientras la otra intentaba no dejarse sacar, ya que lo que ella escuchaba es que se saliera, que la iban a matar. La chica de afuera negaba que hubiese sido así. La versión de esta es que su amiga, la que había dentro, gritaba que por favor la ayudara, que alguien ahí adentro le quería hacer daño. La historia de las niñas se contó de boca en boca, en todos los pasillos. Ese día, las 2 madres debieron ir por las niñas. Estas seguían salidas de sí, debido a la versión tan extraña que se dio cada una de ellas. No se les hizo anotación en el folio, a lo mejor decían la verdad. Debido a este último suceso, el cual podría traer problemas, la rectora, sin consultar la Secretaría de Educación, decidió llevar una medium o algo así, para que diera una solución al problema o al menos diera luces de lo que pasaba ahí. La mujer en cuestión fue un sábado en la noche, acompañada de la rectora y el coordinador disciplinario. La mujer recorrió toda la escuela. Llevaba una vela blanca encendida. Iba seguida de los otros 2. Estos iban tomados de la mano, muertos de miedo. Cuando llegó a la aula de clases antes mencionada, cerró sus ojos y la vela se apagó. La rectora dio un grito. La mujer la mandó a callar, encendió de nuevo la vela y ésta volvió a apagarse. La mujer dijo que ese había sido el aula de la clase de la niña. No dijo más y siguió su recorrido. Los 2 que la seguían estaban temblando. Cuando llegó a los servicios sanitarios, un viento llenó el recinto. Los 2 acompañantes se asustaron y empezaron a rezar. Ella de nuevo los hizo callar. En ese momento, la vela se apagó de nuevo. Quedó en trance. Movía su cabeza como asintiendo que entendía lo que hablaban. Pasó unos 10 minutos así. Sin más, también salió de ahí y siguió su recorrido. Al llegar a la sala de profesores, se quedó pensativa.
Fue con la vela a todos los rincones, como esperando que ésta se apagara, pero no pasó nada. También ahí se quedó un rato oída de la realidad, escuchando algo que ella solo podía escuchar. Este era su último recorrido. Invitó a sus dos acompañantes a salir. Frente a la escuela hay una cafetería. Ahí les contó esta historia. Hace ya algunos años, una pequeña sufría de acoso escolar. Sus compañeros la maltrataban y ella, en su afán de huir, se encerraba en el cuarto de servicio sanitario. Pero sus acosadores la seguían hasta ahí y le decían que saliera, que la iban a matar. Fue así que la pequeña llevó unas pastillas que le robó a su padre. Quería morir y las tomó. No sin antes poner unas en su gaseosa. Sabía que su mayor agresor la arrebataría y la robaría. Tomando el líquido también con las pastillas, ambas murieron en el cuarto de servicio sanitario. La perseguida y la perseguidora siguen penando por toda la vida en dicha escuela. Se puede intentar que se vayan del lugar, pero es bastante improbable, ya que después de tanto tiempo, estos entes toman mucha más fuerza. Con lo relativo al aula de profesores, es el alma de una monja que murió ahí. Como no tenía familiar alguno, fue velada en la capilla del convento. Su alma sigue ahí, solo está en el mismo lugar que pasó la mayor parte de su vida. Ella no sabe que está muerta. Sigue en el convento donde fue feliz. Aunque la mujer hizo ciertos riegos y oraciones, años después se han vuelto a ver las apariciones de la niña o de las niñas. El nombre de Carmenza fue cambiado y el nombre de la ciudad y de la institución fueron omitidos, ya que ésta sigue funcionando y yo sigo trabajando ahí.